¿Alguna vez escuchaste que las leyendas solo existen para asustar? ¿Y si te dijera que algunas fueron silenciadas porque esconden algo demasiado real, demasiado antiguo y demasiado inquietante? Este caso es exactamente así. Documentos analizados recientemente, algunos mantenidos durante décadas bajo acceso restringido, sugieren que la Llorona no es simplemente el espíritu de una mujer que vaga llorando cerca del agua. Sería el eco fragmentado de una deidad olvidada, una fuerza femenina que, mucho antes de la colonización, dominaba el ciclo de la vida, de la muerte y de las aguas que moldeaban el destino humano. Lo más perturbador es que relatos modernos de gritos junto a los ríos, de siluetas blancas cruzando la niebla y de lamentos que parecen surgir de la nada, también aparecen en registros antiguos de pueblos mesoamericanos que jamás usaron el nombre La Llorona, pero describían fenómenos idénticos. Si crees que conoces esta historia, prepárate para verla desde otra perspectiva. Este video investiga mitos que preceden imperios, examina fragmentos olvidados de códices y confronta testimonios que muchos prefirieron ignorar. Todo comenzó cuando investigadores notaron similitudes alarmantes entre La Llorona y entidades como Chalchutlicue y Xochiquetzal, diosas ligadas al agua, al llanto, a la fertilidad y al poder de crear o destruir. Aquí no buscamos desmentir la leyenda, sino revelar lo que pudo haber permanecido oculto durante siglos, la posibilidad de que la Llorona sea la última forma de una fuerza ancestral que jamás dejó de observarnos. Cuando un mito sobrevive milenios sin desaparecer, es porque protege algo que nunca debió olvidarse. Esta historia comienza ahora. Mientras revisaban cada rincón del trastero recién adquirido, la pareja de ancianos notaba que aquel lugar guardaba mucho más que simples objetos olvidados. Parecía contener fragmentos de una vida entera detenida en el tiempo. Al abrir una caja de madera, encontraron fotografías antiguas tomadas en lugares remotos, desiertos inmensos, montañas cubiertas de nieve, ruinas misteriosas y ciudades que no lograban ubicar en ningún mapa. Lo más inquietante era que, en todas las imágenes, el rostro de la misma persona aparecía borrado, cubierto o tachado de forma deliberada, como si alguien hubiera querido eliminar su identidad para siempre. Más adelante encontraron una maleta pesada, cerrada con un candado viejo que casi se deshacía al tocarlo. Dentro había ropa elegante perfectamente doblada, como si su dueño hubiera estado a punto de partir en un viaje que jamás ocurrió. Entre las prendas había un aroma fuerte y costoso, un perfume que parecía aferrarse al aire como el rastro de alguien que nunca terminó de despedirse. En un compartimiento lateral hallaron cartas escritas a mano en un idioma incomprensible pero con una caligrafía hermosa, ordenada, casi obsesiva. El esposo murmuró que aquello no era un simple almacén, sino una huella silenciosa de alguien que tal vez estaba huyendo o tratando de ocultarse de algo mucho más grande. Y antes de continuar con las revelaciones que cambiarían por completo la percepción de la pareja, si esta historia te está atrapando y quieres saber qué cosas increíbles se encontraron después, deja tu like en el video. Ese gesto sencillo ayuda al canal, impulsa el contenido y le demuestra a YouTube que este tipo de relatos merece llegar a más amantes del misterio, la intriga y los sucesos reales inesperados. Prepárate, porque lo que descubrirían a continuación convertiría ese trastero en un enigma digno de una película. Cuando siguieron revisando el trastero, notaron que el lugar estaba mucho más ordenado de lo que cualquier espacio abandonado debería estar. Había cajas apiladas con precisión, maletas alineadas por color e incluso una alfombra doblada con un cuidado casi obsesivo, como si su dueño hubiera planeado regresar en cualquier momento. Entre todas esas cajas había una más estrecha y pesada. Al abrirla, encontraron decenas de cintas antiguas etiquetadas solo con fechas y lugares, sin nombres, sin pistas claras de quién las había grabado. El esposo intentó acercar una de las cintas a la luz, y al hacerlo, la dejó caer accidentalmente. La carcasa se abrió un poco y dejó ver un pequeño sobre escondido entre las capas internas del plástico. Estaba sellado con cera roja y marcado con un símbolo semejante a una espiral entrelazada. La esposa, algo inquieta, dijo que quizá deberían detenerse, pero había algo en ese símbolo que parecía atraerlos, casi como un llamado silencioso. Decidieron abrirlo con cuidado. Dentro encontraron una única fotografía en blanco y negro. En ella aparecía una mujer mirando directamente a la cámara, con los ojos violentamente tachados con una hoja afilada. A pesar de los cortes, su expresión transmitía una mezcla de miedo y determinación que ponía la piel de gallina. Detrás de la fotografía había una frase escrita con urgencia: si ella aparece de nuevo, cierren la puerta. No sigan su voz. La advertencia, escrita a medias en español y de forma temblorosa, hizo que un escalofrío recorriera a ambos. Antes de que pudieran comentar qué significaba, escucharon un ligero chasquido proveniente del fondo del trastero, como si algo se hubiera movido.
Levantaron la linterna con rapidez, pero no vieron nada fuera de lugar. Aún así, la sensación de que no estaban solos empezó a volverse cada vez más fuerte. Las cajas que quedaban por abrir prometían revelar secretos todavía más perturbadores. Mientras seguían revisando el trastero, la atmósfera parecía cambiar. El aire se volvía más pesado, casi denso, como si cada objeto allí guardara un fragmento de una historia que no quería ser contada. La pareja encontró otra caja, más pequeña y asegurada con viejos candados. Era sorprendentemente pesada para su tamaño. Como no tenían la llave, el esposo tomó una barra de hierro apoyada contra la pared, con un golpe seco, logró romper el candado. Dentro encontraron varios cuadernos encuadernados en un cuero oscuro, con marcas de arañazos que parecían intentar borrar algo de la superficie. Al abrir el primero, se encontraron con páginas repletas de dibujos hechos con urgencia, figuras humanas sin rostro, símbolos circulares, mapas incompletos y anotaciones mezcladas en español, inglés e incluso latín. En una de las páginas había un dibujo claro de la misma mujer de la fotografía, con su mirada inquietante y el cabello largo. Debajo, una frase escrita con fuerza: ella sigue buscando lo que perdió. La pareja se miró, tratando de entender qué significado podía haber detrás de eso. ¿Era un diario? ¿Un registro de investigación? ¿O simplemente las fantasías perturbadas de alguien fuera de sí? Conforme avanzaban en las páginas, los dibujos se volvían más caóticos y los símbolos más repetitivos, como si formaran parte de un patrón diseñado para quien supiera descifrarlo. Luego encontraron otra advertencia: si escuchas pasos detrás de ti, no vuelvas. Ella odia ser observada. Un escalofrío recorrió la columna de ambos. La esposa, con un hilo de voz, comentó que quizá todo esto no fuera más que una especie de arte extraño. El esposo quería creerlo, pero su instinto le decía que no era tan simple. Antes de continuar revisando el cuaderno, respiró hondo y murmuró: si alguien está viendo esto, ¿qué creen que significan estos símbolos? ¿Será que alguien más ha visto algo parecido? Y de una forma natural, aquí te invito a dejar un comentario con tu teoría. ¿Qué crees que está pasando en este trastero? Tu opinión podría ayudar a darle forma a los próximos capítulos. Después de revisar los cuadernos, la pareja decidió explorar la parte más profunda del trastero, donde la luz apenas alcanzaba. Cada paso resonaba con un eco extraño, como si el espacio alterara la forma en que el sonido se movía. Al fondo había una estantería metálica, vieja y cubierta de polvo. En la repisa superior, algo llamó la atención de la esposa: una pequeña caja fuerte, del tipo que se usa para documentos importantes. Al tocarla, notó que estaba inexplicablemente fría, como si hubiera pasado la noche a la intemperie, pese a estar allí dentro desde hacía décadas. El marido bajó la caja fuerte y, con esfuerzo, logró abrirla. Dentro solo encontraron un sobre negro, sellado con cera roja marcada con el mismo símbolo circular que aparecía repetido en los cuadernos. Al romper el sello, descubrieron una única hoja envejecida. El mensaje era breve, pero perturbador: si estás leyendo esto, ya es demasiado tarde para ignorar lo que ella quiere. La letra era firme, aunque ligeramente temblorosa, como si quien la escribió luchara por mantener el control. Más abajo había unas coordenadas. La pareja las anotó sin saber por qué, guiados por una intuición inquietante de que todo lo que estaban encontrando formaba parte de algo mayor. Mientras trataban de descifrar el propósito de ese mensaje, un ruido proveniente del fondo del trastero los hizo quedarse inmóviles. No era metal golpeando metal. No era madera crujiendo. Era un sonido suave, rítmico, una respiración. El marido apuntó la linterna hacia la esquina oscura, pero la luz parecía debilitarse, como si algo la devorara. La esposa intentó tranquilizarse diciendo que tal vez era solo un animal. Pero antes de terminar la frase, algo se movió. Algo rápido. Algo que no tenía sentido. Y en ese momento ambos comprendieron que quizá no eran los primeros en abrir esa caja fuerte, solo los primeros en hacerlo sin entender lo que acababan de despertar. La pareja dio unos pasos hacia atrás, intentando decidir si el sonido que habían escuchado era real o solo una ilusión creada por el miedo acumulado. Pero la respuesta llegó demasiado pronto. La respiración volvió, más fuerte, más definida, más cercana. El marido apuntó la linterna hacia la esquina una vez más, pero la luz parecía desvanecerse antes de tocar aquello que se escondía allí. Era como si la oscuridad estuviera viva. La esposa tomó su brazo con forca, y ambos retrocedieron sin apartar la vista del fondo del trastero. Fue entonces cuando algo brilló por un instante, dos puntos luminosos, ojos observándolos con una calma inquietante, casi humana.
No hubo movimiento repentino ni ruidos violentos. Solo esa mirada fija, calculadora, que parecía estudiarlos. La esposa susurró que necesitaban salir de allí de inmediato. El marido asintió, pero al girarse hacia la puerta, ésta se cerró de golpe, con una fuerza imposible. El estruendo resonó en toda la habitación, y el sonido, por primera vez, se comportó de forma normal. Eso solo hizo que el terror creciera. Corrieron hacia la puerta, tirando y empujando, pero la cerradura parecía bloqueada desde dentro, algo que no tenía lógica alguna. Mientras luchaban desesperadamente por abrirla, la respiración volvió a sonar, esta vez acompañada de pasos lentos, arrastrados, avanzando por el piso cubierto de polvo. El marido golpeó la puerta pidiendo ayuda, pero las paredes gruesas apagaban cualquier sonido. La esposa, temblando, pidió el teléfono, pero no había señal, solo estática. Y antes de que aquello que se acercaba terminara de salir de la oscuridad, ella murmuró con voz quebrada: comparte esto. Si alguien reconoce este símbolo, estas coordenadas o lo que sea que despertamos, alguien tiene que verlo antes de que sea demasiado tarde. Compartir puede ser la única forma de encontrar respuestas, o de advertir a quienes aún están a tiempo de no abrir algo que jamás debió ser tocado. Cuando por fin lograron abrir la puerta del trastero, la pareja salió corriendo hacia el estacionamiento sin atreverse a mirar atrás, como si cada paso fuera lo único que los separaba de algo que jamás debió ser liberado. El aire exterior se sentía distinto, más pesado, como si la misma noche estuviera cargada de advertencias. Entraron al coche con las manos temblorosas, y al encender el motor, escucharon que el sonido grave proveniente del interior del almacén seguía resonando. No era humano. No era animal. Era algo antiguo, primitivo, como si hubiera despertado después de décadas, o siglos, atrapado allí. De regreso en casa, intentaron retomar su rutina, pero la sensación de estar siendo observados nunca desapareció. En varias madrugadas, la esposa dijo escuchar golpes suaves en la puerta trasera, siempre 3 toques lentos, como si alguien, o algo, quisiera asegurarse de que aún seguían allí. El marido, consumido por la paranoia, revisó las grabaciones del almacén. Pero los archivos estaban corrompidos, llenos de cortes y estática. En un fragmento, por menos de un segundo, una figura alargada parecía moverse entre los pasillos. Decidieron destruir todo lo que habían encontrado, la caja, los papeles, la llave. Pero cuando abrieron el maletero del coche, los objetos habían desaparecido, como si jamás hubieran existido. Desesperados, acudieron a especialistas, historiadores y hasta investigadores de fenómenos paranormales. Nadie supo dar una respuesta. Algunos reconocieron el símbolo grabado en la máscara como parte de un culto antiguo que se creía extinto. Otros dijeron que el almacén pudo haber sido utilizado para guardar objetos malditos. Y uno, solo uno, se negó a hablar, diciendo únicamente que aquello nunca debió ser encontrado. Hoy, la pareja vive mudándose de un lugar a otro, tratando de escapar de lo que liberaron. Pero, según ellos, no importa a dónde vayan, siempre escuchan lo mismo: 3 golpes lentos en la puerta. Y por eso este relato debe compartirse. Palabras clave como misterio real, caso prohibido, almacén abandonado y fenómeno inexplicable permiten que esta historia llegue a quienes deben escucharla. Porque quizá alguien ahí fuera aún sepa cómo cerrar aquello que fue despertado en ese trastero.